presentar los ingredientes que vamos a ocupar para elaborar el pan integral. Tenemos que pesar 500 gramos de harina de trigo. Tenemos que usar una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, un cuarto de aceite, una cucharada de mantequilla y un sobrecito de levadura de 11 gramos. Tenemos que poner la harina en una superficie plana que esté seca y luego vamos a agregar una cucharadita de sal, ponemos en medio. Luego agregamos una cucharada de mantequilla. Antes pesamos la cantidad de masa antes de echarla al recipiente. Pesa 1 kilo. La vamos a echar al recipiente con aceite. Esta para que el pan no se... ¿Por qué el pan es esponjoso? Porque tiene una gran cantidad de proteína que al mezclarse con agua da lugar al gluten, que es el responsable de su esponjosidad. ¿Interviene algún tipo de reacción? Sí. ¿Cuál y de qué tipo? Interviene la fermentación alcohólica, que es una reacción en descomposición y produce la sustancia de etanol y dióxido de carbono. ¿Qué proteínas son las responsables de la formación del gluten? El gluten está formado por la proteína gliadina, que es una proteína muy pegajosa, y por la proteína glutenina. Su textura es fibrosa y muy elástica. ¿A qué reacción se obtiene el color dorado del pan? La reacción química que participa en el dorado del pan se conoce como glucosilación. La glucosilación es un proceso bioquímico en el cual se adiciona un glúcido a una molécula. ¿En qué puede afectar que no se lleve un adecuado amasado? Si la masa del pan no se amasa lo suficiente, no va a ser capaz de mantener las pequeñas bolsas de gas creadas por los leudantes, que es el polvo de hornear o la levadura, y se derrumbará, dejando un pan pesado y denso. Eso nos da un mayor rendimiento. También hablando de la levadura, si usted le pone más levadura o con la levadura ideal, él nos da un mayor rendimiento, ya que crea que nuestro pan se infla y por lo tanto crea más. Así que en conclusión, con los pesos adecuados de cada cantidad, nos da un mayor rendimiento por una gran cantidad. De acuerdo a los pesos registrados, nos da un mayor o menor rendimiento. Con base en los ingredientes empleados, ¿qué tipo de nutrientes aporta el pan al organismo? El pan es buena fuente de vitamina B, que es necesaria para el aprovechamiento de hidratos del carbono, proteínas y grasas, así como elementos minerales como el fósforo, magnesio y potasio. Según los costos de las materias primas, calculen el costo promedio del pan. ¿Consideran factible la elaboración de este en su casa? Esto depende de la cantidad de pan que quisieras consumir, ya que si solo quieres un rol de canela, sería muchísimo dinero el que gastarías en hacerlo, y también muchísimo el tiempo en el que invertirías realizándolo. Pero si al contrario quisieras distribuirlo o así en cantidades grandes, sería mucho mejor hacerlo.
Los emulgentes y los estabilizantes son los aditivos que ayudan a que el pan no envejezca. Estos están empleados para que el almidón no gelifique y para que el pan no pierda su textura. Expliquen los factores que afectan a la velocidad de la reacción en este proceso y cómo lo hacen. Esta reacción afecta a dos procesos que son la de la temperatura y la concentración de los reactivos. La concentración se afectó mediante que en la masa todos los elementos están juntados y eso crea que sus partículas se entrelacen más rápido entre ellas, creando que al momento de hornear el pan estos se alteren de una manera más rápida, creando pues el horneado del pan. Y la temperatura, pues los elementos que contiene la masa son elementos que se alteran a muy alta temperatura. Por lo tanto, al momento de meter nuestra masa al horno, este crea que todos los elementos se interactúen entre ellos y creen el horneado del pan.